Su madrastra la subastó como si no valiera nada, hasta que un apache de las montañas le entregó una nota que lo cambió todo. Lo que esas palabras revelaban expondría una conspiración tan oscura que un pueblo entero había convivido con el mal durante más de una década sin darse cuenta. Y aquella verdad obligaría a una muchacha, muda desde hacía 11 años, a recuperar su voz, o a ver cómo la historia se repetía. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Rhea Calvert no había pronunciado una sola palabra en 11 años. No desde la noche en que vio a su madrastra, Mara Voss, envenenar a su madre, Ada Calvert. Desde entonces, el miedo le robó la voz y la escondió tan profundo que ni ella misma podía encontrarla. Durante 11 años, Rhea vivió en silencio. No por elección, sino por instinto de supervivencia, porque hablar significaba recordar, y recordar era enfrentarse a una verdad que una niña de 8 años no podía soportar. Los monstruos no siempre se esconden bajo la cama. A veces se casan con tu padre y se hacen llamar familia. Inútil, solía decirle Mara Voss, una chica muda que no puede trabajar, ni casarse, ni hacer nada más que comer mi comida y ocupar espacio. Así que cuando Mara decidió subastarla como si fuera ganado en un mercado de trabajo del territorio fronterizo, Rhea no se sorprendió. Había aprendido hacía tiempo que, en el mundo de Mara, las personas solo valían lo que podían ofrecer. Y una joven que no podía hablar, no valía nada. Lo que Rhea no sabía, lo que no podía imaginar mientras permanecía en aquella tarima, humillada y en silencio, era que alguien llevaba 11 años buscándola. Que el último acto de su madre, antes de morir, no fue un grito ni una plegaria, sino algo mucho más poderoso. Una carta. Un testimonio. Una verdad escrita con tinta desvanecida, convertida en un arma. Y el apache de las montañas que estaba a punto de comprar su libertad, llevaba esa carta guardada en el bolsillo, esperando el momento justo para entregarle a una muchacha sin voz las palabras que le devolverían todo lo que había perdido. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en supervivencia, de cómo una nota se transformó en justicia, y de cómo una mujer sin voz aprendió que, a veces, la palabra más poderosa es la que se escribe. La subasta se celebró en un claro polvoriento, al borde del territorio, donde la gente desesperada iba a comprar manos que trabajaran, y otros a venderlas. Era legal, o eso decían, contratos de servicio. Pero todos sabían que no era más que esclavitud disfrazada de papeles. Rhea permanecía de pie sobre una plataforma improvisada, las manos cruzadas al frente, la mirada clavada en el suelo. Había aprendido a no buscar la compasión que no quería, ni la furia que no podía soportar. Siguiente, anunció el subastador, Jed Tate, consultando su lista. Rhea Calvert, 19 años, sana, sabe leer y escribir, pero muda. Completamente muda, interrumpió Mara Voss desde el borde de la multitud, proyectando su voz con teatralidad. No ha hablado una palabra en 11 años. Sí, puede leer y escribir, se lo concedo. Pero, ¿de qué sirve leer si no puede recibir órdenes ni hablar con los clientes? Un murmullo recorrió la multitud. Varios posibles compradores perdieron el interés al instante. ¿Entiende lo que se le dice?, preguntó alguien. Oh, sí, contestó Mara. Entiende perfectamente. No es tonta. Solo callada. Su tono hacía sonar el silencio de Rhea como un defecto moral. Su padre, mi difunto esposo y yo lo intentamos todo, continuó Mara. Médicos, rezos, hasta un curandero ambulante. Nada funcionó. La chica simplemente no quiere hablar. Rhea sintió la vergüenza arderle en el pecho. Ese era el relato que su madrastra había tejido durante años. Que su mutismo era terquedad, desobediencia, una falta de carácter. Nunca dijo la verdad, que era el trauma, tan profundo que había cortado el lazo entre su mente y su voz. ¿Para qué sirve entonces?, preguntó un granjero con desconfianza.
Para las tareas domésticas, supongo. Limpiar, remendar. Puede seguir instrucciones escritas, pero no serviría en una tienda ni podría atender a nadie. ¿Casarse? ¿Quién querría una esposa que no puede hablar? Rió Mara con crueldad. Solo soy honesta sobre sus limitaciones. Por eso la dejo barata. 2 caballos, algunos suministros. Lo justo para cubrir lo que me ha costado alimentarla este último año. Rea quiso gritar, decirle a todos que su madrastra no la había alimentado por bondad. Había trabajado como esclava, cocinando, limpiando, manteniendo la casa mientras Mara se divertía con sus pretendientes ricos. Y ahora la vendía porque uno de ellos le había propuesto matrimonio, y no quería una hijastra muda arruinando su nueva vida. Pero Rea no podía hablar. Así que permaneció quieta, en silencio, mientras Mara la reducía a una lista de defectos. ¿Escucho alguna oferta?, preguntó Jed Tate con poco entusiasmo. El silencio se extendió. Nadie quería invertir ni una moneda en una trabajadora incapaz de comunicarse. «Un caballo», dijo finalmente alguien. Una oferta insultante. «Vamos, señores», intentó el subastador. «La chica sabe leer, eso vale algo». «¿Para qué?», respondió el mismo hombre. «Para enseñar se necesita hablar, y para llevar registros, eso es trabajo de hombres». Rea sintió morir una parte más de sí misma. Incluso en el fondo más oscuro, seguía siendo indeseada. Entonces una voz sonó desde el fondo del gentío, clara y firme. 3 caballos, más provisiones, harina, sal, carne seca y una pieza de buen tejido. La multitud giró. Rea levantó la vista por primera vez. Y lo vio. Era un apache. Se notaba en su ropa, en su porte, en la forma en que se mantenía aparte del resto, con una dignidad silenciosa. Alto, de mirada oscura e inteligente, parecía ver más de lo que los demás querían mirar. «¿3 caballos por una chica muda?», preguntó Jed Tate, sorprendido. «Estoy ofreciendo un precio justo», respondió el apache, «por una mujer instruida, a la que el mundo ha subestimado toda su vida». El subastador lo miró sorprendido. «¿3 caballos por una mujer muda?» «Ofrezco un precio justo», respondió el apache con calma. «Por una mujer que sabe leer y que ha sido menospreciada toda su vida». Mara Voss dio un paso al frente, olfateando su oportunidad. «¿Vendida?», dijo con prisa, y vaciló un instante, sin atreverse a pronunciar salvaje frente a alguien que podía retirar su oferta. «Caballeros, la transacción está cerrada. No hay reembolsos». El dinero y los caballos cambiaron de manos con una rapidez que dolía. En cuestión de minutos, Rea Calvert fue apartada de la tarima. Llevaba entre los brazos sus pocas pertenencias. Un vestido gastado, un chal descolorido y un cuaderno pequeño donde había escrito en secreto, lejos de los ojos de Mara. «Ven», dijo el apache con suavidad. No fue una orden, sino una invitación. Y Rea lo siguió, porque no tenía otra opción, porque cualquier lugar era mejor que quedarse con Mara, porque aunque aquel hombre la hubiera comprado con fines desconocidos, al menos representaba un cambio. Caminaron en silencio hasta donde su caballo estaba atado. Él la ayudó a montar con respeto, con manos firmes pero cuidadosas, sin el menor gesto de dominio. Luego subió detrás de ella, y juntos se alejaron del lugar, dejando atrás la sonrisa satisfecha de Mara, dejando atrás 11 años de una vida que nunca le perteneció. Cabalgaban sin hablar, quizá 1 hora o más. El hombre apache, callado como las montañas. Rea, atrapada en un torbellino de preguntas que no podía formular. ¿A dónde iban? ¿Qué pretendía con ella? ¿Por qué había pagado tanto por alguien que, según Mara, no valía nada? Al caer la tarde, él detuvo al caballo junto a un arroyo. Descendió primero, luego la ayudó a bajar y señaló un tronco caído para que se sentara. Rea obedeció, mirándolo con cautela mientras él rebuscaba dentro de su alforja de cuero. Era ese el momento en que descubriría sus verdaderas intenciones.
¿Iba a pagar el precio de su silencio? Su mente, acostumbrada al miedo, imaginó lo peor: un arma, unas cadenas. Pero el hombre solo sacó un sobre, viejo, amarillento, sellado con cera resquebrajada por los años. Se lo tendió con cuidado. «Tu madre escribió esto», dijo en voz baja. «Hace 11 años, antes de morir, se lo entregó a su hermano, Silas Roran, y le hizo prometer que te lo daría cuando fueras lo bastante mayor para entenderlo». Las manos de Rea empezaron a temblar. Quiso tomar el sobre, pero sus dedos no obedecían. «Tu tío murió hace 2 años», continuó él, con un tono sereno. «Pero antes de irse me hizo prometer que seguiría buscándote, que te encontraría, y que te daría esto». Le colocó el sobre entre las manos temblorosas. «Mi nombre es Tasa Roran», añadió. «Tu tío fue mi amigo más cercano. Llevo 11 años buscándote». Ria miró el sobre. En la parte frontal reconoció la letra de su madre, ya desvanecida pero aún legible. «Para mi hija Rea, cuando sea lo bastante mayor para conocer la verdad». Con dedos temblorosos rompió el sello. Dentro había 3 páginas, cubiertas con la caligrafía cuidadosa de Ada Calvert. Y al comenzar a leer, el mundo que Rea conocía se quebró por completo. «Mi queridísima Rea, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que por fin tienes edad suficiente para saber lo que realmente ocurrió. Rezo para que te hayas hecho fuerte. Rezo para que hayas encontrado tu voz. ¿Y si no la has encontrado? Si el trauma de lo que viste te la robó, quiero que sepas esto. Tu silencio no es tu culpa. Tú viste lo que Mara me hizo. La viste verter el veneno en mi té. Tenías 8 años y te escondías detrás de la puerta. Cuando me viste caer, gritaste una sola vez. Y entonces ella te encontró. Te dijo que si alguna vez hablabas de lo que habías visto, te haría lo mismo. Y sé que esa noche dejaste de hablar. El miedo te robó la voz. Pero, Rea, mi niña, debes saber la verdad. Mara se casó con tu padre, Harlan Calvert, por sus tierras, tierras que él heredó de mí, tierras apaches, con derechos de agua y minerales, valiosas más de lo que cualquiera imagina. Cuando me negué a firmar los papeles que las transferían a su nombre, ella decidió deshacerse de mí. Esta carta es mi testimonio, firmada y sellada por tu tío Silas. Es la prueba de que Mara Voss es una asesina. Es la prueba de que tú eres la verdadera heredera de esas tierras. Y también es la prueba de que tú, mi hija silenciosa, siempre has conocido la verdad. Recupera tu voz, Rea. Encuéntrala y úsala para buscar justicia. Encuéntrala y úsala para reclamar lo que te pertenece. Encuéntrala y úsala para que Mara no vuelva a dañar a nadie más. No eres inútil, no estás rota. Eres una sobreviviente que encontró la forma de seguir viva ante un monstruo. Te amaré por siempre. Tu madre, Ada Calvert. Rea leyó la carta 3 veces, luego una 4ª. Y entonces, la represa que había contenido 11 años de silencio se rompió. No pudo hablar. Su voz seguía encerrada en algún lugar lejano. Pero pudo llorar. Y lloró. Con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremeció. Llorando no solo por su madre, sino también por la niña que perdió su voz intentando sobrevivir. Tasa Roran no la tocó, ni dijo palabras vacías. Solo permaneció allí, en silencio, como si entendiera que, a veces, la única respuesta al dolor es dejar que el viento y las lágrimas hablen por ti. Se sentó cerca de ella, vigilando en silencio, dándole espacio para que se rompiera a salvo. Cuando los sollozos de Rea Calvert finalmente se calmaron hasta convertirse en pequeños hipidos, levantó la vista con los ojos hinchados. Sacó su cuaderno de su bulto y encontró un lápiz. Con manos temblorosas escribió: «Mató también a mi padre, ¿verdad?». Tasa Roran leyó las palabras y asintió lentamente. «Creemos que sí. Murió 6 meses después de que Mara Voss se casara con él.
Cayó de su caballo, dijeron. Ría escribió de nuevo. Pero Mara heredó todo, la tierra, los derechos, el dinero. ¿Por qué me buscaste?, preguntó ella. Porque tu tío me lo prometió, porque la carta de tu madre merece ser escuchada y... Tasa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque durante 11 años he imaginado el terror que vivió esa niña de 8 años, viéndola mientras su madre moría y sin atreverse a hablar. Nadie debería cargar con eso solo. Ría lo miró a los ojos, a este desconocido que la había buscado por más de una década, y sintió que algo se abría en su pecho. No era su voz. Esa aún estaba enterrada demasiado profundo. Pero algo más. Algo que parecía esperanza. ¿Qué hacemos ahora?, escribió. Tasa le devolvió la mirada. Ahora vamos a mi gente, la montaña de los Apache, la tribu de tu madre, y decidiremos cómo usar esta carta para llevar a un asesino ante la justicia y devolverte lo que te robaron. Se levantó y le ofreció la mano. No tienes que hablar para ser escuchada, Ría. Tu madre se aseguró de eso. Te dio voz a través de sus palabras. Y yo te ayudaré a usarla. Ría tomó su mano y dejó que la ayudara a ponerse de pie. La carta la apretaba con fuerza en la otra mano. Prueba, testimonio, arma. Durante 11 años, había sido silenciada por el miedo. Pero las palabras de su madre la habían armado con algo más poderoso que la voz. La verdad. Y la verdad, Ría estaba a punto de aprender. Tenía voz propia. El viaje hacia la montaña, al territorio apache, duró 3 días. 3 días en los que Rea Calvert aprendió más sobre Tasa Roran que sobre cualquier otra persona desde la muerte de su madre. Él hablaba constantemente, sin esperar respuestas, llenando el silencio con sus propias palabras, como recordándole que la comunicación existía aunque ella no pudiera participar verbalmente. Le contó sobre su tío, sobre el amor feroz que tenía por su hermana, y la desesperada búsqueda de Rea tras la muerte de Ada Calvert. Le relató cómo había intentado reclamar legalmente a Rea, pero Mara Voss había bloqueado cada intento manipulando el sistema legal blanco. Le habló de la montaña Apache, de cómo protegían ferozmente a los suyos, y cómo la habían recibido a pesar de venir de otra banda, porque había demostrado su valía con acciones, no por sangre. Y lentamente, con cuidado, le contó cómo la había buscado, siguiendo rumores, revisando registros, visitando pueblos, siempre un paso detrás de Mara, que se mudaba varias veces manteniendo a Rea aislada. Rea escuchaba y escribía respuestas en su cuaderno, que Tasa Roran leía pacientemente. Sus conversaciones eran lentas, torpes por necesidad, pero más íntimas que cualquiera que hubiera tenido con alguien que hablara. Había algo en tener que escribir sus pensamientos que los hacía más deliberados y verdaderos. La segunda noche, mientras estaban junto a la fogata, Ría escribió una pregunta que ardía en su mente. ¿Por qué haces esto? No me conoces, no me debes nada. Tasa permaneció en silencio largo rato, mirando las llamas. Finalmente respondió. Tu tío me salvó la vida una vez. No tenía obligación. Yo era un extraño para él, un apache sin conexión familiar, pero me vio herido y perseguido, y me escondió, curó mis heridas y me ayudó a escapar. Cuando le pregunté por qué, dijo, no hacer nada es lo mismo que hacer daño. Miró a Rea directamente. No podía no hacer nada. No cuando sabía que estabas ahí afuera, sola, cargando un trauma que no podías contar. No cuando tenía los medios para encontrarte y entregarte la verdad que tu madre murió protegiendo. A Rea se le humedecieron los ojos. Escribió. Gracias. No me des las gracias todavía, replicó Tasa. Darte la carta fue lo fácil. Usarla para llevar a Mara Voss ante la justicia mientras te mantenemos a salvo. Eso será mucho más difícil. Cuando llegaron al campamento apache de la montaña, Ría quedó abrumada. Había crecido en asentamientos blancos, criada por un padre que trató de borrar la herencia apache de su madre. Nunca había conocido esta parte de sí misma. La tribu la recibió con curiosidad cautelosa.
Chief Dazan Greyhawk, un hombre mayor de mirada aguda, la estudió con atención. «Dices que esta es la hija de Ada», le dijo a Taza en apache. Rhea no entendía las palabras, pero comprendía el escepticismo en el tono. «Sí», respondió Taza. «Tiene los ojos de su madre, la gracia de su madre», dijo Taza, sacando la carta, el testimonio de su madre. Varios ancianos leyeron la carta, y sus expresiones se oscurecieron con cada línea. Finalmente, una mujer mayor se acercó a Rhea. «Soy Elder Noya Seri», dijo en inglés con vacilación. «Yo ayudé a traerte al mundo. Recuerdo la alegría de tu madre. Recuerdo el miedo de tu padre cuando vio que eras una niña. Quería hijos varones. Recuerdo cuando Ada se fue a casarse con un hombre blanco, cómo la advertimos. Y recuerdo cuando tu tío volvió, con el corazón roto, diciendo que Ada había muerto y tú te habías perdido». Le tocó la cara suavemente. «Tienes sus ojos. Pero, ¿dónde está tu voz, niña?», agregó. Ada tenía la voz de un ruiseñor. Rhea alcanzó instintivamente su cuaderno, pero Taza Roran habló primero. Ella fue testigo del asesinato de su madre. El trauma le quitó la voz. Dijo con voz medida. «No ha hablado en 11 años. Se corrió la noticia entre la gente reunida». El rostro de Elder Noya Seri se suavizó, pasando del escepticismo a algo parecido a la comprensión. «Herida por trauma», murmuró. «Lo he visto antes. Choque del espíritu. El cuerpo se protege cerrando lo que causó el dolor. En este caso, la voz que gritó y atrajo el peligro», explicó, volviéndose hacia los otros ancianos. «Esta es la hija de Ada», afirmó con seguridad. «Y necesita sanación, no solo justicia, la sanación de su voz». En las semanas que siguieron, Rhea se fue acostumbrando a la vida en la tribu. Era extraño, abrumador y a la vez más reconfortante de lo que hubiera imaginado. Nadie la presionaba para hablar. Aceptaron sus escritos, sus gestos, su silencio. Taza le enseñó la lengua de señas apache, un sistema complejo que permitía a los guerreros comunicarse en casas sin ruido. Rhea lo adoptó con entusiasmo. Por fin tenía una forma de hablar que le resultaba natural. Pero cada vez que intentaba usar la voz verdadera, no salía ni un susurro. Era como si esa parte de ella hubiera muerto la noche en que su madre murió. Elder Noya Seri probó varios rituales de curación. «La voz está ahí», insistió. «Solo está atrapada. Hay que encontrar la llave que la libere». «¿Cuál es la llave?», preguntó Taza. «Solo ella la conoce», respondió Elder Noya mirando a Rhea. Algo asustó a la voz y la escondió. Algo debe llamarla de nuevo. Mientras tanto, llegaban malas noticias de los asentamientos blancos. Maravoz había denunciado que Rhea había sido secuestrada por apaches salvajes. Se hacía la madrastra preocupada, ganando la simpatía del pueblo y, más importante, reforzando su reclamo legal sobre la herencia de Rhea. Si convencía a las autoridades de que la habían llevado contra su voluntad y que la joven era mentalmente incompetente, podría declararla legalmente muerta, explicó Taza con dureza. Entonces todo será suyo para siempre. Rhea escribió furiosa. «Tenemos la carta», replicó Taza con calma. «Tenemos la prueba. Una carta de hace 11 años, firmada por una mujer que ya no está». «Pero nosotros tenemos a una chica muda que no puede testificar sobre lo que vio», contrapuso Taza. «Mara dirá que la carta es falsa, que estás incapacitada, que la estamos manipulando. ¿Qué hacemos? Necesitamos que hables. Frente a testigos, frente a las autoridades. Necesitamos que declares lo que viste». La mano de Rhea tembló hasta el punto de casi no poder escribir. «No puedo», garabateó. «Lo sé», Taza habló suave. «Pero Maravoz ya está planeando su siguiente paso. Está comprometida con otro hombre rico. ¿Y qué pasará cuando deje de servirle? ¿Qué será de sus hijos si tiene?» Rhea se sintió enferma al imaginarlo y escribió. «Ella matará otra vez».
Sí, dijo Taza sin vacilar. A menos que la detengas. A menos que recuperes tu voz y la uses para que el mundo vea que es ella. Esa noche, Rhea no pudo dormir. Permaneció en la choza que Taza había preparado para ella, mirando el techo, con la carta de su madre aprisionada contra el pecho. Su madre había hallado voz en la escritura, incluso muriendo. Había dejado un testimonio que trascendía la muerte. Pero una carta de una muerta no bastaba, al parecer. También tenían que hablar los vivos. Intentó forzar sonido por unas cuerdas vocales que no vibraban desde hacía 11 años. Nada. Ni un susurro. Solo jadeos desesperados y silenciosos. La vio entonces. Taza sentado junto a la puerta, vigilando como cada noche. «¿Está bien?», dijo sin voltear, intuyendo su angustia. El sentir no es lineal. «Tu voz volverá cuando esté lista, cuando tú estés lista», escribió Rhea en su cuaderno, y lo acercó para que él lo viera a la luz de la luna. «¿Y si nunca estoy lista? ¿Y si estoy rota para siempre?». Taza por fin la miró. «No estás rota. Eres una sobreviviente que encontró la forma de seguir viva en circunstancias imposibles. El silencio te protegió. Pero Rhea, ahora estás a salvo. Y tu silencio ahora protege a Mara. Tal vez sea hora de decidir qué pesa más. ¿Mi comodidad o la justicia para mi madre?». Fue duro, pero cierto. «Quiero justicia», escribió ella con firmeza. «Quiero que pague. Quiero detenerla. Solo no sé cómo hacer que mi voz funcione». «Entonces practicamos», dijo Taza con sencillez. «Todos los días. Sonidos pequeños, sin presión. Solo intentar. Y tal vez, el día que importe, las palabras saldrán». Cada mañana comenzaban su rutina. Taza Roran se sentaba junto a Rhea Calvert, siguiendo los ejercicios de voz que Elder Noya Seri le había enseñado. Zumbidos suaves, respiraciones profundas, sonidos que no eran palabras, pero que despertaban algo en ella. Rhea lograba emitir pequeñas exhalaciones, nada que se pareciera a hablar, pero algo se movía donde antes solo había quietud durante 11 años. Y poco a poco, a través de las sesiones diarias, de sus conversaciones por cuaderno, de los momentos de silencio mientras Taza le leía en voz alta y Rhea seguía con los labios en movimiento, algo más comenzó a crecer. No solo su voz, sino algo más profundo. Una conexión, un entendimiento, una sensación que nunca había experimentado. Ser realmente vista por alguien que no necesitaba que hablara para conocerla. Una tarde, tras una sesión especialmente frustrante en la que apenas logró un suspiro roto, Rhea escribió en su cuaderno: «¿Por qué tienes tanta paciencia conmigo?». Taza esbozó una leve sonrisa. «Porque vales la pena. Porque tu madre te amaba lo suficiente como para morir dejándote pruebas de su asesinato. Porque tu tío me amó lo suficiente como para hacerme jurar que dedicaría mi vida a encontrarte». Hizo una pausa, y por primera vez Rhea vio algo vulnerable en su expresión. «Porque después de tantos años buscándote, empecé a preocuparme por encontrarte no solo por tu tío, sino por mí. Quería conocer a la mujer capaz de sobrevivir a lo que tú sobreviviste». Se detuvo, como temiendo haber revelado demasiado. El corazón de Rhea latía con fuerza. Escribió: «Y ahora que me conoces, ahora que yo te conozco, me doy cuenta de que eres más fuerte que cualquier guerrero que haya conocido. Y me honra conocerte, ayudarte, estar aquí mientras recuperas tu voz». Rhea miró las palabras en su cuaderno, aquella confesión que parecía ir más allá de la amistad o la obligación, y escribió algo que nunca antes había escrito, algo que apenas se había atrevido a admitir: «Me alegra que me hayas encontrado». Taza Roran extendió la mano y la tocó suavemente, apenas un instante, respetuoso, pero suficiente para que Rhea sintiera el calor de su palma, los callos de años de entrenamiento guerrero, la firmeza de alguien que nunca la dejaría caer. «Yo también», dijo en voz baja, «yo también». Pero su momento de paz estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, los exploradores trajeron noticias que tensaron a todos en el campamento.
Mara Voss había llegado, con 20 hombres armados, un Marshal Clay Mercer y un médico listo para declarar a Rhea mentalmente incompetente. La lucha por la voz de Rhea, por su herencia y por su futuro, estaba por comenzar. Tendría que decidir, quedarse en silencio y segura, o arriesgarlo todo para hablar la verdad enterrada durante 11 años. Mara apareció como tormenta, ruidosa, disruptiva, imposible de ignorar. Rhea escuchó el alboroto antes de ver nada. Voces elevadas en inglés, guerreros apache tensos, el sonido de muchos caballos. Salió de su refugio y encontró el campamento rodeado de hombres blancos armados, todos con semblante serio y listos para la violencia. En el centro, Mara Voss, vestida con elegancia matutina, interpretando a la madrastra preocupada a la perfección. ¡Mi pobre Rhea!, gritó Mara al verla corriendo con teatral preocupación. «Gracias al Señor estás viva. Me he preocupado tanto». Rhea retrocedió instintivamente. Después de semanas de seguridad con la tribu, ver a Mara de nuevo era como sumergirse en agua helada. Tasa Roran se colocó entre ellas. «No se la llevará», dijo él. «Sí que se la llevará», replicó el hombre del uniforme del Marshal Clay Mercer. «La señora Voss ha reportado que su hijastra ha sido secuestrada. Venimos a entregarla a la custodia legal». «No la secuestré», escribió Rhea con rabia. «Compré su contrato en una subasta laboral, una transacción presenciada por decenas de personas». «Transacción hecha bajo coacción», intervino Mara. «Rhea es simple, muda. No puede consentir contratos. Aprovecharse de su condición es explotación». Rhea sintió la ira quemar en su pecho. Como si su silencio la hiciera tonta, como si el trauma equivaliera a incompetencia. Alcanzó su cuaderno y escribió furiosa. «Consentí. Me vendieron. Quería irme». Tasa Roran levantó el cuaderno para que el marshal lo viera. Se comunica escribiendo. Como pueden ver, es perfectamente capaz de expresar sus deseos. El Marshal Clay Mercer apenas lo miró. Cualquiera puede escribir palabras que le digan que escriba. Sin testimonio verbal, no puedo confirmar que actúe por su propia voluntad. «Tengo la carta de su madre», insistió Tasa, escrita hace 11 años. Testimonio de que Mara Voss asesinó a Ada Calvert. Una carta que aparece convenientemente después de 11 años. El hombre junto al Marshal, un médico mayor, interrumpió. «¡Qué oportuno! Soy Dr. Ely Boone. Estoy aquí para evaluar la competencia mental de la señorita Rhea Calvert». Las manos de Rhea temblaban mientras escribía. «No estoy incompetente. Estoy traumatizada». «Claro que alegarías eso», escribió Rhea Calvert, con el dedo señalando directamente a Mara Voss. Dr. Ely Boone habló con desdén. «Pero un mutismo selectivo que dura 11 años sugiere deficiencia mental grave. Por su propia protección, debe ser colocada bajo cuidado apropiado». «No necesito protección de ellos, necesito protección de ella», subrayó Rhea 3 veces, señalando con fuerza a Mara Voss. Pero Mara solo sonrió con tristeza. «¿Ves? La han envenenado contra mí. Estos salvajes llenaron su cabeza de mentiras sobre mí». «La muerte de mi pobre esposo fue un accidente trágico», continuó Mara, «y la incapacidad de Rhea para aceptarlo solo evidencia su frágil estado mental». Chief Dasan Greyhawk dio un paso adelante. «Esta mujer se queda con nosotros». «Es de sangre blanca», replicó Marshal Clay Mercer. «Su tutor legal tiene derecho a recuperarla. A menos que», miró a Tasa Roran, «tengan documentación que pruebe que está en su sano juicio y eligió voluntariamente dejar el cuidado de la señora Calvert». Tasa miró a Rhea. Ambos entendieron lo que eso significaba. Un testimonio escrito no bastaba. Necesitaban que hablara, que confirmara verbalmente su historia, su consentimiento, su competencia. Rhea abrió la boca, intentando desesperadamente que saliera algún sonido. Nada. Solo aquel silencio aterrador que conocía demasiado bien. «Llévensela», ordenó Mara. Suavemente, claro,
No es criminal, solo enferma. 2 hombres armados avanzaron hacia Rhea. Los guerreros apache tensaron las manos, listas para sus armas. La situación estaba a segundos de convertirse en violencia cuando un grito infantil rasgó el aire. Todos voltearon. Una niña apache, de unos 5 años, se había acercado demasiado al borde del campamento donde el terreno descendía bruscamente hacia un barranco rocoso. Jugaba, sin notar el peligro, y ahora resbalaba, tambaleándose, a punto de caer 30 pies sobre las piedras filosas. Rhea corrió sin pensar. Llegó antes que nadie. Su cuerpo se movió antes que su mente. Agarró una rama baja y se deslizó por la pendiente, sus pies hallando apoyo entre piedras sueltas. La niña lloraba, con manos pequeñas aferrándose a la tierra que se desmoronaba bajo su peso. ¡Aguanta!, gritó Rhea en su mente. Los dedos de la niña se resbalaron. Rhea gritó. ¡No! La palabra salió de su garganta, cruda, áspera, pero real. Su voz, después de 11 años de silencio. La niña, sorprendida, instintivamente se aferró a una raíz que Rhea no había visto. Resistió, apenas, pero resistió. Rhea bajó como pudo, su vestido rasgándose, las manos lastimadas por las piedras. Agarró la muñeca de la niña y la levantó. Ambas cayeron al suelo firme, jadeando. ¿Te lastimaste?, susurró Rhea, su voz quebrada por el desuso. ¿Estás bien? La niña la miró con ojos abiertos. Hablaste. Rhea la devolvió la mirada, igualmente sorprendida. Sí, dijo. La niña la abrazó y Rhea rió y lloró al mismo tiempo. Tasa Roran estaba allí, llevándolas a ambos a un lugar seguro. Su expresión mezclaba alivio y asombro. Al regresar al campamento, todos miraban a Rhea. Había hablado. Todos lo habían escuchado. Eso es notable, dijo lentamente Marshall Clay Mercer. ¿Cuánto tiempo ha estado muda? 11 años, respondió rápidamente Mara Voss. Pero esto no prueba nada. Una sola palabra en un momento de crisis no significa nada. Vi cómo pusiste veneno en el té de mi madre, interrumpió Rhea, su voz áspera pero clara. Tenía 8 años, escondida detrás de la puerta. Te vi matarla. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Mara palideció y luego enrojeció. Está delirando, traumatizada, murmuró. No pueden creer que ahora puedo hablar por mí misma. Continuó Rhea, su voz ganando fuerza con cada palabra. Durante 11 años no pude. El miedo bloqueó mi voz. ¿Pero saben qué es más fuerte que el miedo, Mara? Escribió. El amor. Esa niña necesitaba que hablara, y el amor rompió lo que el terror había construido. Sacó la carta de su madre. Mi madre escribió esto antes de morir. Documentó lo que hiciste, y yo... Su voz se quebró, pero se sostuvo. Lo presencié. Lo vi todo, y testificaré en cualquier tribunal que quieran. Dr. Ellie Boone dio un paso adelante. Señorita Calvert, necesito examinarla. Para confirmar que estoy en pleno uso de mis facultades, entonces examíname, escribió Rhea. Pregúntame lo que quieras. Prueba mi memoria, mi razonamiento, mi competencia. Probaré que no estoy mentalmente incapacitada. Soy una sobreviviente de un trauma infantil que finalmente ha recuperado su voz. Durante la siguiente hora, Dr. Ellie Boone hizo precisamente eso. Preguntó a Rhea sobre fechas, su infancia, matemáticas y comprensión de lectura. Escuchó cómo Rhea Calvert describía con detalle doloroso lo que había presenciado la noche de la muerte de su madre. Poco a poco, la expresión escéptica de Marshall Clay Mercer se transformó en algo parecido al respeto. Señorita Calvert, dijo finalmente, no encuentro evidencia de deficiencia mental. Está traumatizada, ciertamente, pero es inteligente, articulada y claramente capaz de tomar sus propias decisiones. Su mutismo parece haber sido psicológico más que fisiológico. Un trauma severo indujo un mutismo selectivo que ahora se resuelve con un avance emocional significativo.
Miró a Rea. No puedo, en conciencia, recomendar que sea puesta bajo la tutela de nadie. Eres una adulta competente. La máscara de Mara Voss finalmente se quebró. Esto es ridículo. Ha sido lavada el cerebro por estos salvajes. Plantaron recuerdos en su mente. Interrumpió Rea, su voz firme. Tenía 8 años. Te vi medir el polvo de un frasco. Te vi revolverlo en el té. Te vi servirlo a mi madre con una sonrisa. La vi colapsar. Y te vi encontrarme escondida y decirme que si alguna vez hablaba de lo que había visto, harías lo mismo conmigo. Se acercó a Mara. Me robaste la voz. Me robaste a mi madre. Me robaste a mi padre. Me robaste 11 años de mi vida. Pero no podrás robar nada más, gritó Mara. No tienes pruebas. Memoria de una niña de 11 años. Una carta que podría ser falsificada, que no es evidencia, intervino suavemente Taza Roran. Tal vez tengamos más que eso. Asintió a uno de los ancianos apache que trajo una pequeña caja de madera. Dentro había un frasco de vidrio, detenido y cuidadosamente preservado. Tu tío lo encontró, explicó Taza a Rea. Entre las pertenencias de tu madre, oculto en un lugar que solo ella conocía. No entendía su importancia en ese momento, pero lo guardó, por si acaso. Este es el frasco de veneno. Aún tiene residuos, y todavía aparece el nombre de Mara Voss escrito en el fondo desde que lo compró en la farmacia. Mara se lanzó hacia él, pero Marshall Clay Mercer le sujetó el brazo. Señora Voss, creo que necesita acompañarme. Tenemos algunas preguntas en el pueblo. Esto es un engaño, protestó Mara, pero sus palabras sonaron vacías ahora. Mientras el Marshall la llevaba, Mara se volvió una última vez hacia Rea. No eres nada, siseó. Sigues siendo esa inútil muda que nadie quería. Hablar no cambiará eso. Rea la miró fija. Nunca fui inútil. Estaba sobreviviendo. Había una diferencia. Después de que se fueron, Mara Voss bajo custodia del Marshall y los hombres armados se dispersaron. Rea se encontró temblando. Taza Roran la guió para que se sentara. Lo lograste. Recuperaste tu voz. No creí que pudiera, susurró Rea. Durante 11 años lo intenté, y luego esa niña estaba cayendo, y la palabra salió. El amor es más fuerte que el miedo, dijo Elder Noya Seri, acercándose a ellos. Te dije que necesitarías una razón más grande que el terror para liberar tu voz. Esa niña, salvar su vida, fue más fuerte que el terror. Rea miró a la tribu que la había acogido con Taza, que la había buscado durante 11 años. A los niños jugando cerca, incluida la pequeña que había salvado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Ahora, dijo Chief Dazan Greyhawk, llevamos esta evidencia a las autoridades blancas. Nos aseguraremos de que Mara Voss enfrente justicia por lo que hizo, y de que recuperes lo que te robó, tu herencia, tus tierras, tu futuro. Rea asintió. Pero había algo más que necesitaba hacer. Se volvió hacia Taza Roran y pronunció las palabras que habían estado creciendo en su corazón durante semanas. Gracias por encontrarme, por darme la carta de mi madre, por ayudarme a recuperar mi voz. No sé cómo agradecerte. No agradeces los regalos dados libremente, interrumpió Taza suavemente. Entonces déjame darte algo libremente, dijo Rea. Su voz recién recuperada aún era áspera, pero era suya. Déjame decirte que estas semanas contigo, con esta tribu, han sido la primera vez que me he sentido segura desde que tenía 8 años. Y eso vale más que cualquier herencia o cualquier justicia. Taza Roran sonrió, una sonrisa verdadera que transformó su habitual rostro serio. Entonces quédate, no porque te hayan comprado o estés obligada, sino porque eliges quedarte, porque quieres. Rea pensó en el mundo más allá de la tribu, en los asentamientos blancos que la habían visto como inútil, en una madrastra que la veía como un obstáculo, en una sociedad que valoraba la palabra sobre la sustancia. Y luego pensó en este lugar,
donde el silencio había sido respetado, donde su escritura había sido honrada, donde una voz recuperada se celebraba pero no se exigía. Elegiré quedarme, dijo, al menos hasta que se resuelvan los asuntos legales. Y luego, veremos. Si aún me aceptas, añadió con una tímida sonrisa. Ahora serás de los nuestros, dijo con firmeza Elder Noya Seri. Eres una de nosotros, sangre apache, corazón apache. Rhea Calvert sintió lágrimas recorrerle las mejillas, pero por primera vez en 11 años no eran de dolor, sino de alivio. Había recuperado su voz, tenía la verdad de su madre, la justicia en marcha, y lo más inesperado, había encontrado algo que creía perdido para siempre: un hogar. El juicio tuvo lugar 2 meses después, en la capital territorial. Fue todo un espectáculo. Un caso de asesinato de 11 años de antigüedad, una mujer muda que había recuperado su voz y una tribu apache testificando en un tribunal blanco. Rhea se plantó frente al juez y relató toda su historia. Desde la noche en que vio a Mara Voss envenenar a su madre, hasta los 11 años de silencio, y el momento en que recuperó su voz salvando a la pequeña Nita Loma. Su voz ahora era más fuerte, aún con un leve raspado por el desuso, pero clara e inquebrantable. El abogado de Mara lo intentó todo. Alegó que los recuerdos de Rhea eran falsos, implantados por los apache, que la carta era falsificada, que el frasco de veneno era evidencia plantada. Pero Dr. Eli Boone testificó: he examinado ampliamente a la señorita Calvert. Su memoria de esa noche es notablemente detallada y consistente. Las víctimas de traumas a menudo recuerdan los eventos con claridad inusual, agregó. Es un fenómeno documentado. El farmacéutico confirmó. Sí, Mara Voss compró arsénico conmigo hace 11 años. Dijo que era para ratas. Mantengo registros cuidadosos. Es la ley. El médico que examinó el cuerpo de Ada Calvert testificó. Noté síntomas inusuales: convulsiones, vómitos, sensación de ardor, consistente con intoxicación por arsénico. No tenía motivo para sospechar de un crimen. El esposo, Harlan Calvert, parecía genuinamente afligido. Finalmente exhumaron el cuerpo de Harlan Calvert, encontraron rastros de arsénico en sus huesos y demostraron que Mara Voss lo había asesinado también, solo 6 meses después de casarse con él. El veredicto llegó tras 3 días de deliberación. Culpable de 2 cargos de asesinato. Cuando Mara Voss fue llevada, miró a Rhea por última vez. No había desafío en su expresión, solo derrota. Se suponía que permanecieras en silencio, dijo Mara Voss. Ese era el trato. Me mantuve viva, replicó Rhea, y aprendí a vivir. Hay una diferencia. Tras el juicio, el juez la llamó a su despacho. Señorita Calvert, las tierras que dejó su madre son muy valiosas: derechos minerales, acceso al agua, pastizales. Eres una joven rica. Rhea pensó en esa riqueza, en lo que podía hacer con ella, en el poder que representaba. Quiero establecer algo, dijo despacio. Una escuela, en parte de la tierra, para niños apache y blancos juntos, enseñando ambos idiomas y culturas. El juez arqueó una ceja. Eso es inusual. Los blancos no querrán que sus hijos aprendan con indios. Entonces no tienen que enviar a sus hijos, dijo Rhea firmemente. Pero creo que hay personas de ambos lados que quieren algo distinto, que quieren que sus hijos se comprendan y no se teman. Tasa Roran, que esperaba afuera, sonrió al escucharle decir: una escuela. Tu madre estaría orgullosa. Me enseñó a leer y escribir cuando tenía 4 años, dijo Rhea. Dijo que la educación era libertad. Quiero dar esa libertad a otros. En los meses siguientes construyeron la escuela, una estructura simple en la frontera entre la tierra apache y los asentamientos blancos, un lugar que pertenecía a ambos mundos y a ninguno. El primer día, Rhea estaba nerviosa. ¿Y si nadie asistía? ¿Y si su visión era absurda, imposible? Pero los niños comenzaron a llegar. 5 niños apache, 7 blancos,
3 mestizos, sumando 15, con ojos expectantes. Ria se colocó frente a ellos. Su voz recién recuperada aún se sentía extraña a veces, y comenzó. Mi nombre es señorita Ria Calvert. Durante 11 años no pude hablar, pero podía leer, podía escribir. Esas habilidades salvaron mi vida. Me dieron voz cuando no tenía ninguna. Me dieron poder cuando no tenía ninguno. Eso es lo que quiero enseñarles. Cómo encontrar poder en las palabras, en el conocimiento, en la comprensión. Señaló las palabras escritas en la pizarra detrás de ella. Hola en inglés, hola en apache. Aprenderemos ambos idiomas porque comprendernos empieza por poder comunicarnos. Y comunicarse no significa solo hablar. Significa escribir, leer, escuchar. Un niño blanco levantó la mano. Señorita Ria, es cierto que no pudo hablar durante 11 años completos. Es cierto, respondió ella. ¿Por qué? Ria pensó cómo responder. Finalmente dijo, porque algo terrible ocurrió cuando era pequeña y el silencio parecía más seguro que hablar. Pero esto es lo que aprendí. El silencio puede protegerte, pero también puede atraparte. Aprender cuándo callar y cuándo hablar. Eso es sabiduría. Con el paso de los meses, la escuela creció. Se corrió la voz sobre la maestra que había sido muda y la educación que unía mundos. Más niños llegaron. Ria Calvert contrató a una mujer apache para enseñar habilidades tradicionales, cuentas, tejido, narración. Contrató a una maestra blanca para enseñar matemáticas y ciencias. Pero el papel especial de Ria tomó un rumbo que nunca imaginó. Se convirtió en escriba, documentalista, preservadora de historias. Los ancianos apache, viendo cómo registraba cuidadosamente todo en sus diarios, comenzaron a pedirle que escribiera sus historias, leyendas que solo existían de manera oral, historias de su gente, conocimientos de plantas, medicinas, costumbres que se perdían con la muerte de los mayores. Ria lo escribió todo. 3 volúmenes en el primer año, relatos detallados en apache e inglés, dibujos, mapas, todo lo que podía capturar. «Estás construyendo una biblioteca», observó Taza Roran una noche, viéndola trabajar a la luz de las velas en la pequeña casa que ahora compartían. «Estoy construyendo un monumento a mi madre, que me enseñó estas habilidades, a tu gente, cuyas historias merecen ser preservadas, a todas las voces que han sido silenciadas», dijo Ria, tocándose la garganta, un gesto que aún hacía al recordar el silencio. «Sé lo que es perder tu voz. No permitiré que eso ocurra con toda una cultura», dijo Taza mientras le masajeaba suavemente la mano entumecida. «Has hecho más en un año de lo que la mayoría hace en toda una vida. Tuve 11 años de silencio que compensar. No le debes nada a nadie, Ria. Ya has dado demasiado». «No lo hago porque se lo deba», dijo Ria volviéndose para enfrentarlo. «Lo hago porque importa. Porque estos niños merecen educación, porque estas historias merecen preservación». Hizo una pausa, buscando palabras para algo que había sentido, pero no articulado. «Porque finalmente entiendo lo que mi madre quiso decir cuando dijo que la educación es libertad. No solo libertad para leer, sino libertad para conocerte a ti mismo, tu historia, tu poder». Con el tiempo, la relación entre Ria y Taza Roran se profundizó en algo inesperado. Pero ambos valoraron. Se casaron en una ceremonia sencilla que honraba tradiciones apache y blancas, porque eso es lo que habían llegado a ser, personas de ambos mundos. Cuando Ria quedó embarazada, se preguntó si podría hablar con su hijo, si la voz que había recuperado permanecería firme, o si el trauma se la arrebataría de nuevo. Pero la primera vez que sostuvo a su hijo y le cantó una nana en apache, y luego en inglés, supo que su voz ahora le pertenecía, permanentemente, no porque alguien se la devolviera, sino porque había luchado para recuperarla. 8 meses después del juicio, Ria estaba frente a su salón de clases, observando a 15 niños concentrados en sus pizarras practicando letras. En las paredes,
palabras en apache e inglés lado a lado, historias ilustradas por los niños, un mapa mostrando las tierras de la tribu apache y los asentamientos blancos, sin frontera dibujada entre ellos. Afuerita, Taza enseñaba a los niños mayores a montar, a rastrear, habilidades de su cultura tan naturales como leer para Rhea. Sobre su escritorio, 3 volúmenes completos de historias orales apache cuidadosamente encuadernadas, un cuarto en progreso y una carta del gobernador territorial elogiando su trabajo y preguntándole si entrenaría a otros maestros en sus métodos. Rhea tocó la carta que su madre le había escrito hace 11 años, siempre entre las páginas de su diario, la voz de su madre preservada en tinta, su testimonio finalmente escuchado, el amor de su madre guiándola. «Señorita Rhea, ¿cómo se dice maestro en apache?», levantó la mano un alumno. Rhea sonrió. «Es una palabra compuesta Bardashulgini. Significa quien muestra el camino». «Apuesto que hay otra palabra también, Easter, que significa quien te ayuda a encontrar tu propio camino». «Prefiero esa». «¿Por qué?». «Porque enseñar bien no es decirte qué pensar, sino darte herramientas para pensar por ti mismo, cuestionar, comprender, encontrar tu propia voz». Al terminar la clase y dispersarse los niños, Taza la encontró organizando las lecciones del día siguiente. «Estás trabajando tarde otra vez», observó. «Siempre demasiado que hacer. Los ancianos quieren que registre la historia de cómo la gente llegó a estas montañas, y estoy traduciendo algunos poemas ingleses al apache. Creo que a los niños les gustará». Taza la levantó de pie. «El trabajo seguirá allí mañana. ¿Ven? Tenemos algo que celebrar». «¿Qué?». La llevó afuera, donde se había reunido un grupo de miembros de la tribu. Chief Dazan Greyhawk dio un paso adelante, sosteniendo una hermosa manta, tejida con patrones intrincados que contaban una historia. «Esto es para ti», dijo. «El patrón cuenta tu historia, el pájaro roto que aprendió a cantar de nuevo, el puente entre 2 pueblos, la maestra que da voces a los que no tienen». Rhea tocó la manta, abrumada. «No merezco». «Sí mereces», interrumpió Elder Noya Seri. «Tomaste el dolor y lo convertiste en propósito. Tomaste el silencio y lo convertiste en enseñanza. Tomaste el duelo y lo convertiste en sanación. Mereces todos los honores que podamos darte». Esa noche, recostada junto a Taza con la mano sobre su vientre redondeado, Rhea pensó en el camino que la había traído allí. La habían subastado como inútil. Una niña muda valiendo solo 3 caballos y algunos suministros. Alguien desechable, olvidable. Pero una carta lo cambió todo. Una carta de su madre muerta le devolvió la voz, la herencia, el poder. No, eso no era del todo correcto. La carta le había dado la verdad. Ella misma se había dado la voz. Había elegido hablar, elegir enseñar, elegir construir algo significativo a partir de los escombros del trauma. «¿En qué piensas?», susurró Taza Roran adormilado. «Que estoy agradecida», dijo Rhea Calvert. «Por ti, por encontrarme, por la nota que me diste, por esta vida». «La nota era solo papel y tinta. Tú hiciste el resto. Nosotros hicimos el resto», corrigió ella. «Juntos». Pensó en los niños a quienes había enseñado hoy, en las historias que había preservado, en el sol que crecía dentro de ella y que crecería en ambos mundos, hablando ambos idiomas, perteneciendo a ambos pueblos. Pensó en su madre, cuyo último acto fue documentar la verdad, y en cómo Rhea había tomado ese regalo y lo multiplicó, registrando no solo una verdad, sino cientos, creando un legado que sobreviviría más allá de ella, así como la carta de su madre sobrevivió a la muerte. «Mañana escribiré más», dijo suavemente. Elder Koa Wren quiere contar la historia de cómo se convirtió en curandero, y prometí a los niños que escribiríamos nuestras propias leyendas, historias que ellos mismos crean. «Siempre trabajando», dijo Taza con tono afectuoso. «Siempre preservando, siempre enseñando».
Alguien tiene que hacerlo, respondió Rea. Las voces desaparecen fácilmente, los idiomas se pierden, las historias se desvanecen. Si puedo evitar que incluso algunas se pierdan, si puedo enseñar a algunos niños que sus voces importan, entonces todo lo que viví tendrá un propósito. La carta de mi madre me devolvió mi verdad. Ahora quiero asegurarme de que nadie más pierda la suya. Por la mañana, Rea se despertaría temprano y escribiría hasta que su mano se cansara. Enseñaría a niños que de otro modo nunca habrían aprendido a leer. Preservaría historias que podrían haber muerto con quienes las contaban. Pero por ahora, yacía en la oscuridad. Una mano sobre su esposo, otra sobre su hijo por nacer, dejándose simplemente sentir gratitud. Había estado silenciada durante 11 años, pero ahora su voz, en palabras, en escritura, en enseñanza, resonaría mucho después de que ella se fuera. Eso era justicia, eso era sanación, eso era libertad. Y todo había comenzado con una nota entregada por un apache de montaña, que pasó 11 años buscando a una niña que todos los demás llamaban inútil. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.